necesita presentación, se llama Colin Rivas y bueno, como he perdido los papeles, digo, pues ponte tú mismo aquí, así y tiene mucha gracia cuando alguien se define a sí mismo, ¿no? Él es antropólogo por la Universidad de California y dice, no es un experto en nada, sino que se considera un hombre ordinario persiguiendo un conocimiento extraordinario. Y su título, él nos explicó dónde él había encontrado la Atlántida, y en este caso nos viene a contar la nueva Atlántida, Alien Cábala y el mundo espiritual. Les dejo con Colin Rivas. Primero quiero decir hola a todo el mundo en Madrid. Esta es segunda vez o tercera que he visto Madrid. Es muy entretenido, muy bonito. Aunque como soy de Puerto de Mar, de California, echo de menos un poco la playa. Y me gusta mucho el equipo Real Madrid, ¿no? A ver qué hace el próximo año. Y España, obviamente, en el Mundial, ¿no? Si ganan. Anyways, I just want to say hi to everyone that's watching through any of the internet channels, YouTube or Vimeo, Google TV, and say thanks to Joseph Campbell, John Allegri, Emmanuel Velikovsky, Don Dodian, Lepon John, James Churchward, Uderson Gozini, Sabi, and Jordan Maxwell, Carl Jung, among others. Yeah. Thank you for coming, and I'll be talking a bit about Atlantis and the new Atlantis that I talked last time in my previous conference in Barcelona. Bueno, bienvenidos a todos y gracias también por venir. Voy a hablar un poco... Bueno, los santos están conmigo. Banda sonora, banda sonora. Un poco de la evidencia de Atlantis, si es un hecho, ficción. Voy un poco a resumir lo que hablé en Barcelona. Siempre hablo de varios apartados, también de Lemuria y de la Atlántida, un poco de los magos y los brujos de Atlantis, y también de Babilonia y Egipto, y cómo esto repercute a través de la sociedad desde hace muchos miles de años o incluso más. También un poco voy a hablar de la evidencia de que hay muchos textos, de hecho tenemos más de 30.000 textos escritos que hablan de civilizaciones avanzadas en el pasado. Tenemos entre ellas las conocidas Lemuria, la Atlántida, otros van con otros nombres, Atlán, Hisperia, Hibernia, etc. Hay mucha evidencia física, tenemos los megalitos, tenemos también la esfinge, las pirámides después del diluvio y tenemos edificios debajo del agua. Y también unas cosas que le llamamos en arqueología, aunque no está probada por la ciencia, los OPARs, ¿no? Vemos que en casi todos los continentes, si no en casi todos los países principales como América, España y África, incluso el norte de Europa y China, nos encontramos con megalitos muy antiguos, a veces no son capaces de datarlos o fecharlos. Tenemos megalitos que parecen ser muy difíciles de mover hoy en día, incluso con grúas o máquinas, como por ejemplo en el Líbano, en Baalbek. Supuestamente es fenicio, pero claro, explícame a mí cómo semejante monolito a 30 millas de la carretera más lejana se ha movido. Después usamos, si nos vamos a Irlanda y a Bolivia, vemos también más megalitos, edificios casi imposibles de haber construido por unos gorilas con piedras de sílex y andando por ahí en las cavernas, ¿no? Y como mencionaba antes, tenemos muchas evidencias de que hay pruebas debajo del mar en donde ha habido civilizaciones antiguas, sobre todo en el Océano Atlántico, y la fotografía de la derecha es de Yonaguni en Japón, con piramidales. Aquí tenemos Christopher Dunn también, que dice que las pirámides es imposible construirlas con la ingeniería actual, y tenemos algunos OPARs. Por ejemplo, la de abajo es un dibujo de un hexaedro
quemada en la piedra, o sea, no está cincelada, está quemada en la piedra, como si alguien lo hiciera con un láser. Masopars, el de la izquierda, es una bolita que se llama de Klepsford en Sudáfrica, y esas bolitas tienen 2 billones con B de años de antigüedad, no son hechas obviamente por la naturaleza, y fijaros que tienen una perfecta raya perpendicular en el ecuador de ella. Esto todo aparece en libros. Como he dicho antes, hay casi 30.000 libros, y entre ellos vemos que habla de seres o los dioses que vinieron del cielo, ¿no? El libro de Enoch, el Ramayana, el Mahabharata, los Vedas, los Shastras, el Codex Chimalpopoca, tenemos en Sudamérica el Popol Vuh Maya, las tríadas galesas, el Magda Vishuddhi budista, los anales de los 4 maestros irlandeses, etc. Y por ejemplo, en los libros de la Biblia del Antiguo Testamento hay libros que la Iglesia Católica los suprimió, o sea, no aparecen, no puedes conseguir una edición, como el libro de las guerras del Señor, de Yasher, los actos de Salomón, el libro mencionado antes de Enoch, la de la Iglesia de Laodicea y los Corintios. O sea que hay incluso libros que son prohibidos por la Iglesia y que han editado, y que esos libros llevan de estos seres maravillosos que supuestamente muchos autores coinciden que vienen de las estrellas, ¿no? Jack Barrager en Past Shock dice que el mundo fue populado, inhabitado por seres avanzados que vinieron a la Tierra. Tenemos historias en los Vedas y en los Pauotas de los indios americanos, los Vimanas de Mahabharata y Vedas, donde hay incluso artillería, se lanzan bombas destructivas, explosiones, y hay naves espaciales volando de un continente a otro, de Oceanía a Apalachia. El astrofísico Fred Hoyle, muy famoso, ahora ya muerto, dijo en una conferencia de prensa que hay una fuerza que controla el mundo que se puede manifestar en muchas formas. Están en todos los lados. Están en el cielo, en la tierra y en el mar. Y obviamente los reporteros estaban totalmente sorprendidos, anonadados que un astrofísico dijera esto tan respetable. El profesor Hermann Oberth, el padre de la ciencia de los cohetes, abiertamente creyó que el planeta Tierra era vigilado por seres de otras galaxias, y confirmaba que las visitas eran relativamente una ocurrencia común, y generalmente estos visitantes respetaban, digamos, de una manera la soberanía de la Tierra. Y de las tribus que vivían en ella. Aquellos que tienen el secreto de viajar en el tiempo normalmente no lo comparten con otros. El libro de Enoch, que siempre sale aquí, se ve como la soberanía de la tierra es violada por unos elementos, unos dioses, que yo solo me dedico a esto. Anakim, los Refraim, los Jinn, Giants, los Fallen Angels, los Watchers o los Vigilantes, los hijos de Zadok, Urnits, van por muchos nombres. Los Ilis en Roma y los celtas también eran, digamos, la élite de los celtas, los Ilis en el antiguo. Muchos nombres como nobili, nobilidad, artillería, artillería, vienen de estos nombres de Ili, Atli, Itali y Atlantis. Italia era parte de estos Ili, de esta élite que venía Atlantis. Ignatius Donnelly y Augusto Le Plongeon son otros que empezaron a hacerlo popular, este tema, alrededor de los 1800, 1700, sobre todo Augusto Le Plongeon, que era un famoso arqueólogo y que dijo que los mayas ya tenían una civilización muy avanzada hace 16.000 años. Escribían muy parecido al griego, otras lenguas cananitas, fenicias y celtas. Y Wilhelm Niven descubrió unas pequeñas tablas que tenía una civilización que operaba en México hace más de 50.000 años. Otros como Einstein habían dicho, y esto es bastante desconocido por la mayoría de la prole, pero tenía perfectamente armonía o simpatía con la idea de que éramos visitados por hombres del espacio, incluso atrás en la prehistoria. Esto es Albert Einstein, y veremos que también el gran Carl Sagan, el gran escéptico, estimaba que los hombres de las estrellas supertecnológicos con naves espaciales interestelares podían haber visitado la Tierra unas 5.000 o 6.000 veces desde que la Tierra se había formado supuestamente hace 500 millones de años.
a mí me encanta, las citas sobre Atlantis. Sócrates, tiene que ser una cosa que sea verdad y no ficción, decía Sócrates sobre Atlantis. Tolkien, de todo lo mítico, de todos los arquetipos y imágenes, lo que más se siente en mi imaginación es la Atlantis. Y H.G. Wells decía que el Atlantis obviamente era un lugar que le tocaba el más profundo ser de su alma. Entonces, ¿de dónde sacamos todas estas matemáticas, conceptos de pirámides, cómo se podía hacer todos estos monolitos y pirámides en los años antes de Cristo sin tener, obviamente, ningún tipo o sea, andaban con palos y piedras, ¿no?, por ahí. Y hoy en día no podemos incluso levantar piedras como la que enseñé de 1000 y 2000 toneladas. Vemos cómo... Dejaremos las preguntas para el final, vale, y después me podéis preguntar. Un fenómeno de nostofilia es que, por ejemplo, las angulas que vienen del Sargazo empiezan a dar una vuelta alrededor como si fuera un continente, una isla, cuando llegan al medio del Atlántico. Y esto es un viaje que hacen casi desde hace 50 o 300 millones de años. Los pájaros intentan posar incluso ahí. Los pájaros intentan posar, hay cierta clase de pájaro y mariposas que intentan posar en el medio atlántico, como si tuvieran memoria genética de que hubo ahí un continente, una isla. Plutarco y Herodotus dicen que es un hecho histórico, y en los diálogos de Timeos y Critias, obviamente la historia deriva de Egipto, de Solón, que se lo contó a Platón. Tenemos ya incluso comienzos de esto del mito del Atlantis y obviamente de guerras. ¿Y dónde podemos sacar de que haya guerras en el antiguo, digamos, en la antigüedad? Y no solo guerras avanzadas, estamos hablando de tecnología termonuclear. Encontramos esqueletos, por ejemplo, en Mohenjo-Daro, que tienen miles de años, y los he encontrado con una alta densidad de radioactividad, como si los antiguos tuvieran armas termonucleares. Allen y Diller también hablan de una evidencia bastante aterradora en el pasado, que nuestro sistema solar estaba configurado de diferente forma. Incluso Marte no está donde está ahora, ni Venus no está donde está ahora, y Mercurio. Y debido a cambios cósmicos, hubo una cierta glaciación repentina, pero no una glaciación progresiva. Incluso ahora hay los científicos que hace 13.000 años, que es cuando data más o menos Platón, cuando se fue la Atlántida, se fue al carajo, en el 13.000 BC hubo una era glacial repentina. Entonces vemos que hay muchos también textos en donde hay evidencia del diluvio, como en el Timeos de Platón, en el Nonos Dionisiaca, las leyendas de los indios Tahoe de California. Tenemos también en Pedro 3.5 y en Isaías 24, y también en los papiros egipcios, que el sur y el norte se cambian, ¿no? Entonces la Tierra, debido a esta, digamos, batalla interestelar de estos nefelín que vienen rebotados de digamos, de otras galaxias, terminan, pero no por opción, aquí en la Tierra. Y debido a esta batalla sufre la Tierra como, digamos, un cambio en su eje terrestre. Entonces va de estar casi, digamos, así, como estar a 21, 23 grados como está ahora. Y esto termonuclear, esta guerra termonuclear entre los nefelín, digamos, y sus perseguidores, lo que hace es que suframos una era glacial repentina que dura, si no cientos, miles de años. Muchos físicos modernos, por ejemplo, como Frederick Soddy, dice que hay justificación y evidencia pertinente para decir que hubo armas termonucleares en el pasado. Incluso el señor Oppenheimer, el inventor del arma nuclear, en una entrevista justo después de explosionar la bomba atómica en el proyecto Trinity, comentó de que no era la primera vez que se usaba una bomba atómica en el presente, sino en el pasado. El cinturón de asteroides, que era un planeta, y ese planeta le llamamos muchos, digamos, investigadores y autores, era el planeta Tiamat, era un planeta acuoso. Y de ahí, debido a esta guerra, los perseguidores, que yo no sé obviamente quién son, aunque estoy aún investigando, y yo solo estoy ahora interesado en los descendientes de estos que terminaron aquí, que mucha gente le llaman Draco, los Nefelín, los Anakim, como antes he contado, y que viene en sucesión de digamos, un linaje mucho antes de Egipto, y mucho antes de que vinieran todos monolitos y estas pirámides en construcción. Otra vez, tenemos muchas pruebas de
guerras antiguas, en el Mahabharata, en los Vedas, en el Ramayana, en donde dice que 10.000 soles, con la fuerza de 10.000 soles, incineraban a los elefantes, a las naves de los contrarios, etc.